Muy buenas noches a todos, mi nombre es Miguel Silvestre, matrícula 2019-0341 y hoy les estaré hablando sobre los fluxogramas. Primero, empezaré dando una breve introducción sobre lo que son los fluxogramas. Primero, podemos decir que se les llama de distinta forma a lo que son los fluxogramas. Se le puede decir, por ejemplo, diagrama de flujo, flujograma o diagrama de actividades. Y estos son la representación gráfica de un algoritmo o proceso y se utilizan en distintas disciplinas como lo son la programación, la economía, procesos industriales y la psicología cognitiva. También ahora ya entrando en materia a lo que es el tema, si ustedes quieren saber, por ejemplo, ¿qué es un fluxograma? Bueno, un fluxograma, como les decía anteriormente, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica y también estas son según su formato o su propósito y pues estos pueden contener información adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de personas, las formas, la distancia recorrida, el tiempo empleado, etcétera. Los fluxogramas principalmente satisfacen tres funciones que son: permiten al analista asegurar que el desarrollo y todos los aspectos del procedimiento se lleven a cabo, da las bases para escribir un informe claro y lógico, y por último es un medio para establecer un enlace con el personal que eventualmente operará en el nuevo procedimiento. Ya siguiendo un poco más adelante, vamos a entrar a las características. Bueno, los fluxogramas tienen varias características. La primera tiene que ser que son sintéticos. Cuando me refiero a sintéticos, me refiero a que se representan en un sistema o un proceso y que deben de quedar resumidos en pocas palabras y en pocas hojas, mejor dicho. Eh, Después tenemos la otra característica que es la simbolizada o simbólica, que la aplicación de la simbología debe ser adecuada en los diagramas de sistemas para evitar a los analistas anotaciones excesivas y repentinas o que no haya una buena interpretación. Si tenemos una buena simbología va a haber una buena interpretación, lo que va a evitar confusiones. Y otra característica es que tienen que ser de forma visible a un sistema o proceso. Cuando me refiero a esto, es que esto no deben permitir observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas tan largas y extensas que nos van a aburrir a fin de cabo. Estos también nos deben permitir a nosotros como que al analista o a nosotros asegurarnos de que el desarrollo y todos los aspectos del procedimiento se lleven a cabo. Este también debe de permitirnos dar las bases para escribir un informe claro y lógico, y también este mismo debe establecer un enlace con el personal que eventualmente va a operar en el procedimiento. Ahora, ya entrando un poco más a profundidad, podemos hablar de distintos tipos de diagramas de flujo, entre los que voy a destacar tenemos el de formato vertical. Eh, en el de formato vertical, eh, en el flujo o la secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo, y en este este prácticamente es como una lista ordenada de las operaciones o de un proceso en toda la información que se considera necesaria según su proceso. Este es uno de los más habituales y de los que más se usan. Por ejemplo, la tarea que hicimos la semana pasada, creo que fue el viernes pasado, cuando usted no dio clase, en ese hicimos un diagrama. Bueno, en mi caso yo hice un fluxograma de formato vertical, que como este que podemos ver en la diapositiva, que se palpa a ver el fluxograma, el ejemplo que yo puse ahí, este por ejemplo nos indica distintas operaciones. Aquí podemos ver cómo está compuesto un fluxograma de manera completa.
Luego tenemos el fluxograma, que es horizontal, que en este el flujo o la secuencia de las operaciones va de izquierda a derecha. Luego tenemos el fluxograma de formato panorámico. En este el proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más rápidamente que leyendo el texto. Y esto lo que hace es que nos facilita a nosotros una compresión y nos ayuda a familiarizarnos con el registro y todo lo demás que tenga que estar relacionado con este fluxograma. Luego tenemos el fluxograma, que es de formato arquitectónico, que describe el itinerario, la ruta de una forma también, pero ya esto sería como en un plano arquitectónico, en el área de trabajo. Y es prácticamente descriptivo, fundamentalmente, y representa todas las cosas del lugar. Ahora, tenemos otro englobe donde entran los fluxogramas, que es por su propósito. Bueno, clasificando los fluxogramas por su propósito, podemos mencionar primero que ellos entran por su forma. Bueno, los fluxogramas por su forma, estos se ocupan fundamentalmente de una forma con muy pocas o ninguna descripción de las operaciones, y esta presenta la secuencia de cada una de las operaciones o pasos y lo que atraviesa una forma en sus diferentes copias a través de diversos puestos y departamentos desde que se originan y se archivan los documentos y trabajo. Luego tenemos los que son de labores, que estos diagramas solo representan las operaciones que se efectúan en cada una de las actividades o labores que se descompone un procedimiento y el puesto en el departamento que las ejecuta. Luego puedo mencionar que tenemos lo de método. Esto lo que son es útiles prácticamente, por ejemplo, cuando vamos a adiestrar nuevo personal en una empresa, para que ellos vayan conociendo cada una de las operaciones de procedimiento y por la que se debe realizar y dentro, y esto es prácticamente como un cronograma para que nosotros enseñarles cómo tener un buen cronograma y ellos vayan aprendiéndose la rutina. Luego tenemos los que son analíticos, que esto no solo, esto simplemente no solamente nos representan cada una de las operaciones del procedimiento dentro de la secuencia exhaustiva, sino que también estos realizan y analizan qué sirve para cada una de las operaciones dentro del procedimiento. Luego tenemos los que son de espacio, que estos nos hablan del itinerario y de la distancia que recorre una forma o una persona durante las distintas operaciones del proceso o parte de él señalado, el espacio por el que se desplaza, etc. Y también tenemos los diagramas que son combinados, que estos nos presentan una combinación de dos o más de los fluxogramas que mencioné anteriormente, y estos se usan de forma vertical para combinar distintas labores, métodos y análisis. También, como lo decía, estos se usan en el formato panorámico para combinar varias formas y labores y varios puestos o departamentos que se estarán ejecutando. Creo que también tenemos después, bueno, ya entrando un poco a lo que es la simbología de los fluxogramas, eh, podemos hablar de varios signos. Por ejemplo, estos que estamos viendo en la diapositiva son algunos de los símbolos que se utilizan habitualmente en los que son los fluxogramas. Por ejemplo, podemos hablar del símbolo de principio o terminación, que ese símbolo representa tanto la disponibilidad de la información para su procedimiento como de entrada y salida. Después tenemos el símbolo de actividad u operación, que se utiliza siempre que una actividad o grupo de ellas tengan como objetivo un cambio, ya sea en el valor o la forma de posición. Tenemos el símbolo de anotación o aclaración, que siempre que se quiera en algún documento, en algún comentario, margen, notas explicativas, etcétera, se trazará con una línea punteada que vaya de la nota aclaratoria al símbolo que requiere esa nota.
Tenemos también lo que son los conectores, que estos símbolos se utilizan siempre que las condiciones físicas de nuestro diagrama nos obliguen a interrumpir el graficado de la información. Tenemos los que son de documento, que esos símbolos se utiliza cuando se desea representar un documento cualquiera en el diagrama que estemos haciendo. Tenemos también los de destrucción, el símbolo de destrucción, que este símbolo indica la destrucción de cualquier documento o información que esté en el diagrama. Tenemos el símbolo de transferencia, que este símbolo se utiliza en el proceso y este prácticamente interviene en una sección o departamento que no se ha estudiado a profundidad, por así decirlo. Tenemos el símbolo de alternativa, que este símbolo nos representa el momento en que una actividad u operación cualquiera implica tomar uno o varios caminos diferentes cuando vayamos a tomar rutas distintas en el diagrama. También tenemos los símbolos que son de actividad, que estos se utilizan y se consideran necesarios para conocer el diagrama, actividades que requieran conocerse a más profundidad o a detalle. Tenemos la simbología de dirección de flujo, que indican la secuencia de la información y se utilizan para unir símbolos según sea su flujo o cada uno. También tenemos lo de canalización, que estos se utilizan en tres formas diferentes: cuando se recibe información de varias fuentes o se concede en una sola información. Tenemos también el símbolo de círculo, que este significa una operación o etapa, una subdivisión del proceso. El de flecha o un pequeñito círculo, más o menos, eso corresponde a un transporte o tarea a llevar a cabo en un lugar a otro. Tenemos el cuadro, que significa una inspección o control, ya sea la cantidad realizada, y es para verificar prácticamente. Parece que sirve ese simbolito. Tengo también el símbolo de la letra D, que esta es una demora o retraso por congestionamiento o distancia en el diagrama. El triángulo, que ese significa una interrupción casi definitiva o prolongada. Tenemos el de operación, que indica las principales fases del proceso. El de inspección, que indica la verificación de calidad o de algo. El de desplazamiento o transporte, que indica movimiento de los empleados de material, equipo, etc. El de depósito provisional, que este nos habla de la demora, el desarrollo de los hechos, etc. El de almacenamiento permanente, que indica depósito de un documento o información dentro de un archivo o de un objeto de cualquier almacén. El de diseño, el de almacén, como decía. Bueno, ya siguiendo, ya saliendo de este tema, ahora vamos a entrar a lo que son las pautas para el diseño y elaboración de un flusograma. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de un flusograma tiene que ser la información para identificar, para realizar nuestro diagrama. Entonces, primero tenemos que tener la información, y en la información, por ejemplo, entraría el nombre del proceso que vamos a realizar, el nombre del proceso, como le decía, que vamos a realizar, el nombre del departamento, de los departamentos que vamos a tener involucrados, nombre de la persona que preparó el diagrama, nombre de las personas o puestos involucrados, números de pasos, etcétera, etcétera. También otras cosas que debemos agregar sería, por ejemplo, identificar en cada columna o el nombre de las personas o los puestos de cada uno de los pasos que vamos a realizar. Tenemos que agregar, representar las formas o los documentos mediante rectángulos, o las formas o las formas requeridas. También representar siempre con triángulos, los triángulos o rectángulos de las mismas dimensiones. Cada vez que se cree, por ejemplo, una forma, se le pone, por ejemplo, en original, y las copias se le pone un triángulo negro en la esquina inferior de la derecha. También otra de las pautas que debemos de tomar en cuenta para crear nuestro diagrama sería, por ejemplo, las dimensiones de los rectángulos. Es conveniente poner el nombre de la forma
en cada paso y que aparezca visible, muy visible. También entre el original y las copias siempre se deben de poner en el mismo orden. También otra pausa sería cada uno de los documentos deben de representarse en la forma que intervienen. También otra pauta sería cuando se transportan dos o más papeles que van unidos, ya sea como una grapa o broche o un sobre, y que se reúnen los rectángulos identificados, se deben de representar estos con una sola línea. Otra pauta sería también, aparte de lo que les decía, sería, por ejemplo, hacer una secuencia que demuestre las líneas de transporte que tienen, que se transporten de un paso a otro. También sería ordenar cada una de las partes del diagrama en un orden cronológico, y ya para finalizar, podríamos decir que nada, tenemos que representar nuestro diagrama de una forma concreta y objetiva, una forma correcta y de una manera más o menos que se pueda apreciar muy bien y que no cree confusión al que lo esté leyendo. Ya para entrando en conclusión, para ya finalizar con esto de la exposición, puedo concluir que los fluxogramas, a los cuales nosotros también le llamamos, como le dije anteriormente en la introducción, diagrama de flujo, son gráficos que nos señalan el movimiento, desplazamiento, curso de alguna cosa, que bien puede ser una actividad, un formulario, un informe, materiales, personas, recursos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que también tengo que decir de manera de conclusión es que los fluxogramas son de gran importancia para toda la empresa y personas que ya brinda elementos de juicio idóneos. Digo, ya que esto nos brinda elementos de juicio idóneo para la representación de procedimientos y procesos, así como para las pautas para su mejor manejo en las diferentes versiones de los diagramas de flujo. Hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga. Hasta luego.